La banda cambiaria. Información sin reservas. Bueno, Álvaro, ha sido el tema de la semana, el tema del mes, el tema del año. Quizás la sequía, las complicaciones, cómo impacta esto en la economía de la provincia de la Santa Fe, cómo impacta en la economía de la Argentina. Vamos a analizar un poco de los aspectos agronómicos y demás, cuál es el impacto que tiene sobre la economía de la Argentina esta profunda sequía que parece que se está yendo, pero vamos a ver si están así. Y para eso hemos convocado a charlar en extenso a un especialista del tema. Estoy hablando de Julio Calzada, que está a cargo de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Julio, gracias por atendernos. Álvaro Torrigle y Sandra Sicaré te saludan. ¿Qué tal, Álvaro? Sandra, un gustazo grande. Gracias por la invitación. No, gracias por atender. La verdad que es un lujo poder tenerte acá en el programa para analizar esta situación. Gracias. Han llegado con el cambio de estación las lluvias, pero esto está llegando tarde para lo que es la campaña 22-23, ¿no? Sí, efectivamente. De todos modos, bueno, esto ha sido realmente una bocanada de oxígeno, ¿no? Estas lluvias que estuvieron llegando en estos últimos 10 días, donde cayeron en algunos lugares hasta 170 milímetros, en otros cayó menos, cayeron 20, 30. Sí, lamentablemente para lo que está hoy sembrado llega tarde porque, en la producción de soja que nosotros esperábamos registros que pudieran estar a nivel nacional de 45 millones de toneladas, los últimos informes que estamos emitiendo son 25, pero ya hay una tendencia de que podríamos estar por debajo de esa cifra, y algunos con cifras incluso mucho más escalofriante de alguna manera, de estar por debajo de los 23 o 22 millones de toneladas. Y en maíz, la situación por el momento, bueno, hay una tensa calma. Estas lluvias le vinieron muy bien para el maíz de segunda, pero también de casi 54 millones de toneladas que podemos esperar, estaremos en 35 a nivel nacional. Lamentablemente llegó tarde, en un contexto donde, bueno, se alinearon los planetas en contra de Argentina, porque tuvimos 3 años de efecto niña. Tendría que haber llovido en estos 3 años en la zona núcleo de producción unas 3.000 milímetros aproximadamente, y llovía prácticamente 1.500, o sea, cosa que por suerte a Brasil le fue bien, lamentablemente a nosotros nos fue mal. Brasil tiene una cosecha increíble y nosotros estamos realmente... Se dieron la situación de los tres principales cultivos afectados: trigo, maíz y soja. Y casi, sí, adelante. Sí, por favor, sí. Y que prácticamente vamos a tener entre 50 y 55 millones de toneladas menos de producción, ¿no? Entre los tres cultivos. La verdad que un golpe enorme para Argentina. Va a ser un año larguito y bueno, se va a ver la tensión en la cadena y se va a ver en la economía en sí, ¿no? El impacto. Queríamos después hablar sobre ese tema, pero antes te saco, antes de sacarte de allí, quería volver a lo agronómico fundamentalmente. El último informe del GEA, de la Guía Estratégica de la Bolsa de Comercio de Rosario, hablaba de también muchos problemas de calidad en la cosecha de la soja que se está realizando, por ejemplo, ¿no? Granos verdes, eso también va a impactar en todo lo que es la calidad industrial y todo lo que es la cadena de lo que es la oleaginosa. Sí. Este es un tema importante porque, en primer lugar, lo afecta al productor, porque ahí el informe de GEA hacía referencia a este tema de que cuando uno tiene una mercadería con grano verde, lo que tiene que hacer es tratar de mezclarla con mercadería de mejor calidad. Pero bueno, había opiniones, por ejemplo, técnicas que decían que para mejorar la calidad de un camión de soja de esta campaña hacían falta 8 camiones de la soja anterior, de soja vieja, como para poder mezclar. Esto lo afecta al productor porque es un menor valor de la mercadería que está vendiendo, y en el caso de los exportadores, lo que va a necesitar evidentemente es una mayor mezcla con mercadería importada. Ya hay operaciones de importación de soja que están viniendo desde Brasil. Algunos, según el comentario que tenemos, llegan a Nueva Palmira, en los puertos uruguayos en buque, y posteriormente traen la mercadería hasta acá. Otros vienen directamente hasta acá. Y lo que va a haber es aproximadamente, hoy sacamos un informe con el equipo nuestro, aproximadamente 9 millones de toneladas, entre 9 y 9 millones y medio de toneladas,
importadas de Bolivia y de Paraguay para que nuestras fábricas puedan mezclar, teniendo en cuenta, en primer lugar, la poca mercadería que hay, y después el grano verde, o sea, la mercadería que está afectada en la calidad. ¿Esto cuánto es más de lo que se importa habitualmente? Porque siempre hay una corriente de mercadería que viene, sobre todo de Paraguay, ¿no? Claro. Sí, a ver, en los últimos tiempos fue aumentando y estaba en el orden de casi 4 millones de toneladas anualmente de mercadería que ingresa en lo que se llama el sistema de importación temporaria, que es un sistema especial donde se paga derecho de exportación por el agregado de valor. Pero en total, por lo general, es mercadería que baja por barcaza. Aquel ciudadano que esté frente al río Paraná va a ver esas formaciones de 6x7, ¿no? Casi 42 barcacitas que cargan 1.500 toneladas, son 60.000. Esas bajan normalmente de Paraguay. Ahora está viniendo mucha mercadería también de Brasil, que ha tenido una campaña récord. Entonces, bueno, este año va a haber una entrada muy importante de mercadería de otros países, ¿no? para que pueda operar. De todos modos, el complejo industrial, hoy lo analizábamos en informes que sacamos en el informativo semanal con todo el equipo, va a estar por debajo del 50% la capacidad utilizada este año. O sea, van a operar a mitad de lo que podrían llegar a operar todas las fábricas aceiteras acá de General Rosario. Todo este impacto se derrama sobre la economía de una forma que a veces es difícil de calcular en toda su extensión, ¿no? Porque, bueno, lo primero que se piensa, se han hecho cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario, entre más de 14.000 millones de dólares menos en exportaciones, menos ingresos de divisas al Banco Central, menos actividad en lo que es el sector agropecuario, pero además produce todo un trastorno a lo largo de la cadena del agro y de otros sectores de actividad económica. Sí, efectivamente. Lamentablemente, uno lo ve simplemente, por ejemplo, en el sector camionero, el tema del transporte. Esas 55 millones de toneladas que puede llegar a tener de menos de Argentina, a 28 toneladas que carga un camión, es prácticamente 1.700.000 camiones. Para que la gente se ubique, hay años donde al Gran Rosario entran 2 millones de camiones a los 21 puertos y a las 20 fábricas que están ubicadas aquí, desde Timbúes hasta Arroyo Seco. Es casi como un año perdido, claro. Casi como un año perdido, porque entran 2 millones de camiones y en los mejores años 2.300.000, 2.500.000 camiones, y este año hay 1.700.000 menos en el equivalente de la pérdida. Y todo el interior va a estar sumamente afectado. Lo que ocurre es que la gran esperanza acá es que siga lloviendo como llovió en estos 10 días, que haya una siembra de trigo y que para noviembre, diciembre, el trigo puede llegar a generarle a Argentina unos 4.500 millones de dólares y esto puede aceitar un poquito la cadena de pagos. Lo que hay hoy en la cadena de pagos en sí son renegociaciones de los contratos de alquiler. Aquellos productores que habían alquilado no le pueden pagar a sus propietarios y están viendo este tema. Y lo que hay también es mucha ayuda. No me podés pagar, te fue mal, bueno, vamos a la que viene. Y están tratando todos de estirar para poder tener una buena campaña de trigo y el maíz y la soja del año próximo. Pero bueno, hay que transcurrir estos meses y bueno, hay productores que ya vienen de 2 años mal, estos están muy comprometidos, que la cadena va a estar sumamente tensada. Esperemos que no haya casos de caídas o de concursos o de problemáticas, que la próxima campaña pueda llegar de alguna manera a revertir este golpazo que ha tenido Argentina y el campo con esta sequía, ¿no? Las medidas que hasta ahora se han tomado desde el gobierno, que son básicamente las enmarcadas en lo que es la emergencia agropecuaria, más la refinanciación de pasivos en el caso del Banco Nación, ¿son suficientes? ¿Alivian? ¿Se ven? A ver, el sector y las entidades del campo tienen una mirada crítica respecto de las medidas que se han implementado. Ellos sostienen, lógicamente, que es insuficiente. Lo que pasa es que el volumen de pérdidas que ha tenido, nosotros la última estimación que hicimos
en soja, maíz y trigo de cuánto los productores dejaron de percibir producto de la sequía y más lo que perdieron, gastos que hicieron y que se perdieron, nos está dando 16.000 millones de dólares, con lo cual pensar en una ayuda estatal o un conjunto de medidas nunca va a poder llegar a compensar una pérdida de estas características. Las medidas que tomó el gobierno fueron en principio algunas relacionadas con AFIP, como tiene que ver con la cuestión de que aquel que tuvo que vender haciendo de manera forzosa, no se computa esta venta en el impuesto a las ganancias, los anticipos de impuesto a las ganancias se trasladaron para el año próximo, pero son medidas que, bueno, después todo el tema del refinanciamiento de Banco Nación, que ahí trató de implementar una serie de préstamos de capital de trabajo para aquellos que han arrendado campo, pero son de una magnitud muy muy inferior a la que necesitan los productores, con lo cual las entidades del campo han visto todo este proceso como un proceso relativamente crítico, ¿no? Las medidas son de alguna forma insuficientes para la tamaña pérdida que ha tenido el sector. Se mencionaba también, y lo viene haciendo muy seguido el gobierno, esta posibilidad, lo decíamos al principio de la entrevista, de la reducción en el ingreso de divisas por la caída justamente tan grande. ¿Cómo evaluás esta posibilidad que está lanzando el ministro Massa, que lo anunció ayer, que se estaría formalizando en breve, de una tercera edición del dólar soja? ¿Permitiría ayudar? ¿Permitiría vender esa soja que hoy el productor tiene guardada todavía o con precio a fijar? A ver, el tema del dólar soja es sumamente controvertido dentro del propio sector, porque están muchos productores y opiniones calificando el sector lo que plantean que ha traído muchos inconvenientes este tema, porque en definitiva el productor lo que espera es tener un tipo de cambio mejor, pero después que pasa ese periodo del dólar soja, se presentan muchas distorsiones en los mercados de granos. A ver, se dio por ejemplo la situación de aquellos contratos que se había entregado mercadería a fijar, terminan fijándose por un importe de 77.000, 78.000 pesos, cuando en realidad estaba 90.000. Se presentan una serie de distorsiones producto que la medida cumple su función a lo largo de 30 días, pero después complejiza todo el movimiento. De todos modos, bueno, para sintetizar, evidentemente que un dólar soja más elevado, que podría llegar a ser de 30 días, por lo que según comentó el ministro, son casi 7 millones de toneladas de soja de la campaña anterior, y habrá que ver los 23 o 25, si no es menos, que pueda llegar a incorporarse. Esto, si el tipo de cambio es un tipo de cambio atractivo, evidentemente que los productores van a vender, van a agilizar la venta. Habría otros productos como maní, arroz, vino, que aparentemente también van a tener un tipo de cambio diferencial. Si uno mira las experiencias anteriores con los otros 2 dólares soja, y prácticamente fueron 20 millones de toneladas la suma de los dos, y 10.000 millones de dólares que le agregó la suma del dólar soja 1 y 2 a las divisas, a las reservas del Banco Central. De todos modos, lógicamente ahora si lo que va a haber es un importe, se habla de 15.000 millones de dólares entre todo ese dólar año, ¿no? La suma de soja más los demás. Evidentemente que bueno, es una decisión del gobierno ante la pérdida de divisa que ha tenido con esto, y que evidentemente la medida puede llegar a ser efectiva. Yo diría, como una opinión personal, que creo que va a ser efectiva en términos de generar las divisas. No va a alcanzar, por eso el ministro avanza con otras cuestiones. Ayer hubo una medida muy muy crítica para el sector, que fue el tema de una resolución de AFIP que encarece las importaciones, porque había rubros que estaba eximido de pagar impuestos a las ganancias e IVA, y ahora, bueno, las importaciones de fertilizantes, de fitosanitarios van a tener un aumento que algunos analizan de hasta términos del 15%. Son todas medidas tratando de recaudar, son todas medidas tratando de paliar lo que ha sido el efecto de esta sequía. Pero yo creo que el dólar soja va a cumplir la función de que los productores, ante un tipo de cambio atractivo, comercialicen gran parte de la mercadería. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify.
La banda cambiaria. Y en ese sentido, más allá del beneficio que puede traer para el fisco, de alguna manera no puede ser un incentivo teniendo en cuenta que arrancan una campaña nueva tan crítica y tan ajustado financieramente, digo, para tener de alguna manera un plafón para arrancar mejor la campaña próxima, el dólar soja, digo, hacerse de dinero fresco mucho mayor para poder arrancar la fina. Sí. Evidentemente para muchos productores vender rápidamente y hacerse de esos excedentes, excedente financiero, va a servir para mayo, para cuando ya estén sembrando trigo. Muchos lo van a ver así, algunos van a esperar. Hoy hay muchas estrategias defensivas. El otro día hacíamos un relevamiento acá con el equipo nuestro sobre los productores porcinos que estaban comprando maíz, por ejemplo. Y hay todo tipo de estrategias. El maíz prácticamente no está llegando a los circuitos normales de compra por parte de los exportadores, sino que directamente los propios productores porcinos están viendo en toda la zona quién es el productor que lo tiene y los están comprando. Uh-huh. Hay mucha, y esto bueno también tiene que ver con el sector avícola, muchas estrategias defensivas en un momento donde la frazada es corta, y bueno, y hay menos mercadería, no hay menos mercadería disponible. Va a ser un año, va a ser complejo, pero sí, efectivamente yo creo que el dólar soja va a permitir que muchos productores se hagan de los excedentes como para tratar de sembrar trigo y bueno, ir cumpliendo los compromisos. Está descartado, por lo menos en la previa, que entren trigo y maíz en este dólar diferencial, parece, ¿no? Aparentemente, por las declaraciones que le hizo el ministro en Estados Unidos ante corresponsales, no entraría maíz y trigo. De todos modos, del maíz viejo estará quedando muy poquito, prácticamente 1 millón de toneladas para comercializar, y todo depende ahora de si efectivamente están estas 35 millones de toneladas de maíz. Argentina, para todos sus consumos, animal, para todo lo que tiene que ver con producción porcina, vacunas, lácteos, etanol, etcétera, necesita siempre 19 millones de toneladas de maíz, eso según la estimación oficial. Este año va a haber 35 aproximadamente de producción, y si no hay un poquito menos. Maíz debería haber, y el gobierno ha tomado medidas de rolear los compromisos de los exportadores en materia de exportación, o sea, pasarlo para más adelante. Entonces, el maíz tendría que haber, pero va a haber tensiones, evidentemente, que tenga el maíz lo va a hacer valer, y por el momento no se observa ni en la industria avícola ni porcina faltantes de maíz. Uh-huh. Eso es lo que nosotros veíamos y relevamos hace poquito. Uh-huh. Pero bueno, va a estar la frazada muy cortita, ¿no? Y también mencionabas al principio el tema precios y la cosecha de Brasil, sobre todo en soja, porque este es un escenario que, para sumarle problemas, la sequía no produce un aumento de precios, por lo menos en el valor de la soja local, ¿no? Sí, exactamente. A ver, cuando uno mira, estamos con precios que están por encima de otros años. No lógicamente los precios que regían en el momento del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero sí, si Brasil no hubiera tenido el campañón que ha tenido, el efecto sobre el precio de esta caída en la producción argentina hubiera sido más alto. Y en buena hora por los hermanos brasileños, que les pudo ir bien, ¿no? Pero esto es un factor que se ha contrapuesto prácticamente a las posibilidades que nosotros teníamos de recuperar algo con mejores precios. De todos modos, a ver, hay que esperar. El mundo está hoy en un contexto de muchas tensiones geopolíticas, y como pasó la otra vez con Rusia y Ucrania, de pronto los precios del trigo, girasol, tuvieron un salto espectacular producto de estas cuestiones que no están aclaradas, ¿no? Pero por el momento sí, los precios no alcanzan a compensar las enormes pérdidas que hemos tenido en rinde y en producción por la sequía. Uh-huh. Y Julio, para finalizar, te queríamos preguntar por ahí un escenario un poco de cómo estás viendo la macroeconomía, ¿no? En un año donde, además de todo esto que estábamos mencionando desde el punto de vista sectorial, es un año electoral, es un año donde la Argentina enfrenta distintos compromisos también de cumplimiento de su deuda y demás. ¿Cómo estás viendo un poco la economía argentina de aquí al mediano plazo?
Bueno, a ver, como una opinión personal. Yo creo que nosotros estamos en un proceso complejo que podría tener un escenario más positivo en un plazo de 5 años. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, hoy el campo y la agroindustria el año pasado generaron 40.000 millones de dólares de casi 88.000 que fueron las exportaciones de bienes. En servicios hubo casi 10.000 millones de dólares más, con lo cual Argentina llegó a casi 100.000 millones de dólares, producto también del Soja 1, Soja 2, o sea, los dos programas incentivaron las exportaciones, dólares que faltan ahora, pero bueno, que fueron en aquel momento. Pero ¿qué quiero decir? A ver, estamos en un momento donde el campo y la agroindustria genera 35.000 a 40.000 millones de dólares. Minería genera 3.800 millones de dólares de exportaciones. Oro 2.200, litio apenas 700 en este momento, son 3.800. El sector automotriz genera 7.800, pero necesita muchas de esas divisas para sus importaciones. Y después está Vaca Muerta, que Vaca Muerta este año tiene que armar inversiones por 8.000 millones con exportaciones de 4.000 que tienden a crecer. Falta el gasoducto Néstor Kirchner, esa puede ser una conexión importante para vía uruguayana poder venderle gas a Brasil. O sea, estamos en un momento donde aquellos que tendrían que ayudar al campo y la agroindustria a generar más divisas, recién empiezan a crecer, recién empiezan a moverse. Esto quizás en 5 años tengamos valores que sean diferentes y ahí estemos un poquito más holgados. Esta sequía le pega concretamente a esos 35.000 millones que normalmente aporta el campo y la agroindustria. Después tenemos hoy, yo creo que en materia de tensiones cambiarias, creo que va a haber algunas tensiones, pero no sé, esa es mi opinión personal, me parece que aún en un escenario electoral, creo que las variables no se van a desestabilizar, es la sensación que a mí me da, ¿no?, con respecto al tipo de cambio. Y después que creo que también de parte del Ministerio de Economía adoptan decisiones, algunas son negativas para el sector, pero van tomando decisiones, y creo que el Fondo Monetario va a considerar el problema de la sequía, los 5.000 millones que se perdió también con la guerra, 5.000 millones más de divisas que se perdieron con la guerra entre Ucrania y Rusia que lo afectaron a Argentina. Creo que el fondo va a dar una señal de aporte y de colaboración a este proceso electoral. Y bueno, ya después veremos el año próximo las grandes asignaturas que tenemos, una deuda en pesos enorme, que genera realmente intereses enormes, y bueno, y después todo lo que puede ser reestructurar nuevamente la deuda en dólares y bajar el déficit fiscal. Pero yo, a pesar de las tensiones pequeñas que creo que vamos a ir viendo, no veo un escenario electoral en lo económico que pudiera desestabilizarse. Me parece que vamos a tener inflación alta, la gente va a sufrir los precios de los alimentos, pero no veo que pudiera haber desequilibrios más fuertes este año. Es una opinión personal, no comprometo la opinión de la Dirección de Estudio de la Bolsa, ni nada, puramente mi mirada. Bueno, te agradecemos mucho y también a todo tu equipo, vos en todo momento lo mencionabas, hay un grupo de excelentes profesionales que trabajan con vos allí en la dirección, que habitualmente es un insumo muy importante para nosotros, así que también felicitaciones a ellos por el trabajo que hacen y por la rigurosidad con la que lo hacen, ¿no? Así que en nombre tuyo, a todo el equipo de la Dirección de Estudios Económicos, muchas gracias por este contacto, Julio. No, muchísimas gracias a ustedes porque en nombre nuestro, de todos los integrantes del equipo, la verdad que ha sido una apuesta de la Bolsa de Comercio a lo largo de todos estos años de crear un equipo de esta característica, y muchísimas gracias a ustedes porque ayudan a difundir y estamos a disposición de la comunidad para tratar de emitir los informes más precisos que podamos y que puedan servir para tomar buenas decisiones. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Así pasaba Julio Calzada, está a cargo de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que bien vale la pena mencionarlo, es un equipo conformado por bastantes profesionales, Emilce Terré, Javier Trebó, Francisco Rubier, Tomás Rodríguez Zurro, Bruno Ferrari, Guido D'Angelo, Agustina Peña. Estoy hablando de jóvenes profesionales muy formados, todos ellos en las ciencias económicas y demás, que elaboran y trabajan con mucha rigurosidad. Al frente, por supuesto, está Julio Calzada de este equipo,
una charla donde hubo de todo, Álvaro, la verdad, con muchos datos. Sí, muy profundo todo lo que tiene que ver con el análisis del sector agropecuario, de la economía del sector agropecuario y del impacto de la sequía en toda la economía en general. También con una mirada personal sobre lo que es la economía, con algo que a lo mejor sorprende un poco, sobre todo desde el lugar en lo que se analiza, que es que no cree que vaya a haber una gran desestabilización cambiaria durante este año, aunque se puedan dar algunas pequeñas tensiones. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.